pastoreo, en aquello que tiene que ver con tu palabra, oh Dios, en aquello que tiene que ver con la invocación de tu nombre, en la salvación de las almas que aún no te conocen, Señor. Gracias te damos en esta noche. Que sea tu nombre, Señor, exaltado por siempre y para siempre en medio de tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Le damos gracias al Señor en que en esta noche está nuevamente reunido. Nos está tocando ver días gloriosos de parte del Señor, ver días de refrigerio, en los cuales la iglesia es visitada por la pura misericordia del Señor. La tierra estaba desordenada y vacía en el principio, Génesis capítulo 1. El desorden no viene de parte de Dios, la soledad no viene de parte de Dios. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que lo llena todo. Lo primero que Dios hace es separar la luz de las tinieblas. Lo primero que Dios va a arreglar es que no haya tinieblas mezcladas junto con la luz. Dios tiene que separar la luz de las tinieblas. Y de esa manera evitaremos la muerte, de esa manera evitaremos el desorden. Si queremos traer orden a nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es permitir que el Señor sea luz en nosotros, sea luz en nuestra vida, para que ese desorden desaparezca y esa soledad sea cambiada y el Señor pueda llenar en la plenitud de su vida todo lo que es concerniente a la vida de Él y la vida de la iglesia. Bien importante que nosotros entendamos que no podemos tener tinieblas mezcladas. Bien importante, porque la soledad y el desorden que la iglesia pudiera estar experimentando a nivel universal es producto de que la iglesia mezcló las tinieblas en la luz que recibió y no quiso andar en esa luz y quiso andar con tinieblas mezcladas. Y no se puede, porque Dios no lo permite. Tiene que estar separada la luz de las tinieblas. Por eso hay muerte, por eso hay soledad. Lo primero que Dios hace en nuestra vida, hermanos, darle luz a nuestra vida, para que nuestra vida comience a entrar en el orden divino. Lo segundo que Dios hace es separar los cielos. Necesitamos entender bien eso, que somos celestiales, no somos terrenales. Necesitamos entender que no vivimos en rebelión, nosotros vivimos en justicia por causa de Cristo. Necesitamos entender que todo lo que es, como lo declara Santiago, todo lo que es de la tierra es animal y es diabólico, pero todo lo que es sabio es celestial. Y nosotros somos celestiales. Pero en la tierra, en el segundo día, los cielos estaban mezclados con las expansiones en la atmósfera. Quiere decir que los cielos estaban mezclados con lo terrenal. No podemos mezclar lo terrenal y lo celestial. Debemos de definir qué es lo que somos. O somos celestiales o somos terrenales. Amén, somos celestiales. Entonces, la rebelión viene de Satanás, la justicia viene de Dios. En medio está la anarquía. Jueces, al final del libro de Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. En la iglesia del Señor no se puede hacer cada quien lo que mejor le parezca. Hay un orden. ¿Por qué? Porque si no caemos en la anarquía, y la anarquía es un estado de muerte. Pero cuando los cielos están definidos y cuando está definida nuestra vida celestial, entonces nosotros podemos caminar en vida y la muerte desaparece y la soledad desaparece, porque el Señor en su justicia nos llena de la justicia y solamente en la justicia divina somos reproductivos. Amén. De otra manera somos estériles. La esterilidad es algo que no se debe de dar dentro del pueblo de Dios. Y si hubiera esterilidad, el Dios que tenemos es un Dios de fructificación, porque Él es un Dios de orden,
la luz separada de las tinieblas y con los cielos separados de las expansiones. Entonces llegamos a Génesis, capítulo 1, a versículo 9. Génesis capítulo 1, versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 10, Génesis 1, 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces llegamos al día tercero. En el día tercero lo que hace es que Dios separa las aguas y descubre la tierra seca. La tierra seca es Cristo, amados hermanos. Amén. Vamos a dejar eso bien claro, que la tierra seca es Cristo, no somos nosotros, es Cristo la tierra seca. Porque solamente en Cristo se puede haber vida. Fuera de Cristo no hay vida. En Cristo es donde está la vida. Entonces, si Cristo es la tierra seca, entonces las aguas que cubrían esa tierra seca son aguas de muerte. Todo lo que cubre y no deja producir es agua de muerte. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía, porque en parte estaban cubiertas por las aguas de muerte y no había manera de que existiera la vida, ni en su más mínima expresión como es la hierba verde, ni en su máxima expresión como sería el hombre al ser creado. Como no había vida, porque estaban cubiertas las tierras secas, entonces el Señor tiene que remover las aguas de la muerte. Y es lo que el Señor hace a través de la vida de Cristo. A través de Cristo, solamente a través de Cristo, la muerte puede ser separada de nosotros. Nosotros no podemos ser libres de la muerte de ninguna otra manera, más que a través de la palabra de Dios y a través de la persona del Señor Jesucristo, porque solamente en Él está el poder para vencer la muerte. Entonces la tierra seca, la tierra que va a comenzar a darle vida a las especies desde sus estados más inferiores hasta sus estados superiores, es esa tierra seca que queda descubierta por las aguas de la muerte. Dios le pone un límite a las aguas. Dios limita las aguas. Todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo va a permitir, pero lo va a permitir con el propósito de que nosotros podamos ser plantados en Cristo. Para que nosotros seamos reproductivos en Cristo. Fuera de Cristo no somos reproductivos. No nos hace reproductivo lo que conocemos, no nos hace reproductivo lo que hacemos, lo que nos hace reproductivo es estar en Cristo Jesús. Lastimosamente, el ser humano busca muchas maneras de eliminar la esterilidad y la muerte, pero solamente Dios puede quitar la muerte de nuestra vida. Solamente Dios puede ponerle límite a las aguas de la muerte. Por eso Dios separó las aguas y descubrió lo seco, porque en lo seco es donde está la vida. En lo seco es donde se comienzan a dar las expresiones más inferiores como la hierba verde, y es nuestra vida. Cuando nuestra vida viene a Cristo, viene en un estado bien inferior, y a medida que Cristo va creciendo en nosotros y estamos siendo constituidos de la vida de Él, se va desarrollando hasta que se forma el hombre. Ese es todo el proceso. Muchas veces, amados hermanos, en nuestro entender, creemos que si experimentáramos tal cosa, o si estuviéramos en tal lugar, o si esto no sucediera, nuestra vida cristiana sería mejor. No, nuestra vida cristiana es un proceso, es un largo proceso de reproducción, es un largo proceso de creación, es un largo proceso. Nuestra vida cristiana, amados hermanos, no es un proceso mágico, es un proceso de vida, y el proceso de vida es un proceso largo. Y así es. Comenzamos gateando, amados hermanos, y terminamos gateando también, ¿verdad? Cuando uno se hace anciano, pues termina gateando, pero comenzamos gateando y terminamos. Pero entre esas dos etapas, uno va creciendo, va evolucionando, crece, se desarrolla, crece, se casa, se reproduce y luego muere, pero es un proceso largo. Igual la vida cristiana. No esperemos, amados hermanos, que porque experimentamos una bonita experiencia con el Señor, todo va a ser así el resto de nuestros días, no.
vendrán días difíciles, vendrán momentos de dolor, vendrán momentos de amargura, pero también vendrán días gloriosos, porque es un proceso largo el de nosotros. Por eso vemos ahí que en el tercer día Dios separa las aguas, porque las aguas son para el mar, no para cubrir la tierra seca. Veamos Habacuc capítulo 2, versículo 14. Habacuc 2, 14. Por ahí lo va a hallar, hermano, no me dé vuelta a su página y por ahí le va a aparecer. Habacuc 2, 14 es lo que yo hago cuando no encuentro, le doy vuelta y vuelta a la página hasta que aparece. Pero Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Y qué es lo que hizo el mar? Cubrió la tierra seca. Pero las aguas no son para la tierra, las aguas son para el mar, no para la tierra. Entonces el agua cubriendo la tierra de reproducción son aguas de muerte, por eso es el tercer día. Porque recuerde que el tercer día en la Biblia nos habla de resurrección, y eso es el único poder sobre la muerte, es la resurrección. Es el poder sobre la muerte. La muerte no puede hacer nada cuando la vida se da y toma dominio sobre la muerte. Por eso Cristo resucitó al tercer día. Y las tierras fueron descubiertas al tercer día, y de ahí en adelante, si nosotros logramos experimentar a Cristo como nuestra resurrección, amados hermanos, experimentaremos una vida cristiana productiva, porque dice que veámoslo ahí como la manera en que lo expresa ahí, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la tierra. Entonces la tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria del Señor. Cuando esa tierra es seca y no la cubren las aguas, esa tierra es llena del conocimiento del Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos llenos y constituidos de la vida de Cristo, entonces esa gloria, amados hermanos, esa gloria de Cristo hará algo productivo de nuestras vidas. Aleluya. Ahí es donde seremos productivos, ahí es donde nosotros podremos ser útiles. Mira, amado hermano, Cristo, el Dios Padre tiene un misterio. El misterio del Padre es Cristo. Pero Cristo tiene un misterio. El misterio de Cristo es la iglesia. Entonces la iglesia es constituida de Cristo, como Cristo está constituido del Padre. Nosotros somos llamados a conocer a Cristo, porque solamente a través de Cristo nosotros podemos conocer al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él, Cristo, es el misterio del Padre. Pero nosotros no podemos conocer al Padre, pero podemos conocer a Cristo. Entonces la iglesia viene a ser el misterio de Cristo, porque a través de Cristo nosotros vamos a conocer al Padre. Por eso la tierra tiene que estar llena de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es Cristo. Qué bello, ¿verdad, amados hermanos? Nosotros queremos ser buenos cristianos, y Dios no quiere que seamos buenos cristianos. Dios quiere que estemos llenos de la gloria de Él. Si todos los que nos piden, llénense de mi gloria. Y nosotros pensamos, si hago esto, si me porto de esta manera, si estas cosas cambiaran, pero Dios dice, no tiene nada que cambiar, solamente tienes que entrar en el misterio de Dios, que es la iglesia. Por eso la iglesia es importante. La iglesia no debe de ser ignorada por nosotros. Cuando llegamos a Génesis capítulo 8, acompáñenme a Génesis capítulo 8. Usted conoce bien esa historia en Génesis 8. La maldad en Génesis capítulo 6, la maldad del hombre ha llenado la tierra. Dios encuentra a alguien que en sus genes está puro, a Noé, a su familia, le ordena que construya un arca. Y el capítulo 7 habla acerca del diluvio, pero en el capítulo 8 el Señor comienza a hablar acerca de que ellos tienen que salir del arca, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿A dónde están ellos? Ellos están adentro del arca. ¿Qué es lo que está fuera del arca? Las aguas de la muerte. ¿Qué es lo que han cubierto las aguas de la muerte? Todo. Desapareció todo.
especies animales murieron, especies vegetales desaparecieron, desde la vida inferior hasta la vida superior. Los agentes que no entraron murieron, todo murió, las aguas de la muerte lo cubrieron todo. Por eso es de que nosotros vemos en el arca la figura de la iglesia, porque solamente seremos preservados, ¿a dónde? En la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es un club social, no somos una agrupación ni somos una asociación, no somos una corporación ni somos ningún tipo de cosa, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, solamente en el cuerpo de Cristo podemos ser nosotros preservados, porque aquí no hubo creación, pero hubo preservación de vida. Nosotros somos preservados en la vida de la iglesia. Pero las aguas comienzan a disminuir paulatinamente. No es que cayó el diluvio y al siguiente día la tierra ya estaba seca. No, es un progreso. La vida de la iglesia es una vida progresiva. Nosotros somos progresivos en la vida de la iglesia. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con pecados. Cuando entramos a la vida de Cristo y cuando le damos nuestra vida a Cristo, estamos llenos de pecados. Cristo perdona todos nuestros pecados, pero es un largo proceso que nos va a llevar toda la vida, la limpieza y la purificación. Hay cosas, amados hermanos, que el Señor jurídicamente las perdona y jurídicamente las resuelve en nosotros. Todos nuestros pecados están resueltos por Dios jurídicamente, pero orgánicamente es un largo proceso que nos va a llevar hasta lo último de nuestros días. Y esa salvación orgánica, no la jurídica, porque la jurídica ya Dios lo hizo, ya Dios lo resolvió. Pero lo orgánico, que es el proceso que nos va a llevar al resto de nuestros días sobre la tierra, es una disminución paulatina de las aguas de muerte. Entonces llegamos ahí y dice en el versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, las aguas de muerte decrecían gradualmente. Las aguas decrecerán gradualmente de su vida. Cometeremos errores, volveremos a pecar. No es una invitación a que pequemos, no deberíamos de hacerlo, no deberíamos de pecar, sin embargo lo hacemos. No solamente con hechos, pero con nuestro pensar pecamos, con nuestro ver pecamos, pecamos de intención, pecamos de pensamiento, pecamos con los ojos, pecamos al hablar, pecamos de muchas maneras. ¿Por qué? Porque es una salvación gradual. Gradualmente, judicialmente, Dios lo resolvió, pero orgánicamente nuestra salvación orgánica toma tiempo. Es algo gradual. Por lo tanto, no nos desanimemos, amados hermanos, si notamos en nosotros cosas todavía del viejo Adán, incluso cosas de Satanás, incluso cosas del mundo, incluso cosas diabólicas y aquello que a Santiago lo declara como que es terrenal y que es animal y que es diabólico en nuestra vida, si todavía lo detectamos. Pero, amados hermanos, preservémonos en la vida de la iglesia, porque aquí es donde el Señor, amados hermanos, va a permitir que nosotros veamos la disminución de las aguas de muerte hasta que nosotros podamos presentar el sacrificio agradable al Señor, aquello que es grato delante de Dios, hasta que podamos pisar tierra seca y hasta cuando, amados hermanos, todas aquellas cosas que antes eran un estorbo espiritual para nosotros, ya no lo llegan a ser, porque ya no somos nosotros peleando, pero es el Espíritu de Dios en nosotros. Es el Espíritu divino, es nuestro espíritu constituido de la vida divina, es nuestra alma constituida de la vida divina, es nuestro cuerpo enteramente y completamente consagrado al Señor por causa de haber sido constituidos y haber sido llenos del hablar y del vivir de Dios en nosotros en la vida de la iglesia. Es gradual. Comprendamos, amados hermanos, que nuestra vida estará llena de muchos sinsabores, pero también de muchas victorias en el Señor, de muchos disfrutes como el que hemos tenido esta noche. Vendrán muchos días y muchas veces y muchas ocasiones que disfrutaremos de la gloria del Señor, que veremos grandes milagros, que experimentaremos apariciones angelicales, pero también experimentaremos las aguas de muerte. Tal vez experimentaremos la amargura, vamos a tener el sinsabor del fracaso, vamos a experimentar el rechazo, vamos a experimentar la traición. Todo esto nos va a suceder, pero al final saldremos y levantaremos un altar al Señor. Aleluya. Aleluya, amados hermanos. Qué bello, qué delicioso. He dejado de preocuparme, amados hermanos, por querer ser rey cristiano. Jamás lo alcanzaré, pero disfrutaré al Señor con ustedes, los santos. Eso es lo que haré. Lo disfrutaré al
al Señor, el pastoreo que ustedes traen para mi vida lo disfrutaré, porque ahí es donde está mi salvación. Mi salvación no está en lo que yo hago, sino en lo que ustedes traen para pastorear mi vida. Y su salvación no está en lo que usted hace, sino en lo que nosotros traemos para poder pastorear su vida. Por eso la vida de la iglesia es el misterio de Cristo y Cristo es el misterio de Dios, porque solamente de esa manera las aguas serán retiradas, las aguas de muerte, y al tercer día saldrá la tierra seca donde todo lo que es vida va a ser dado. Por eso usted ve en el tercer día, usted ve la creación de la especie vegetal, en el cuarto día ve la lumbrera, en el quinto día usted ve la creación animal, y en el sexto día usted ve la creación del hombre. Así es nuestra vida de progresiva. Nosotros vamos progresando mientras las aguas de muerte van disminuyendo, amados hermanos. Ayer había menos aguas que ahora, gloria al Señor por eso, y mañana habrá menos aguas que ahora, porque las aguas de muerte están desapareciendo de su vida. Gloria a Dios por eso. Versículo 3. Las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, que en nuestro tiempo serían 5 meses, ¿verdad? 5 por 3, 15, 150. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron apenas la cima de los montes. Iba decreciendo y pasaron 150 días, y pasaron el mes séptimo y llegaron al mes 10, y apenas se habían descubierto los montes, la parte más alta del monte. No todo el monte, pero la parte más alta del monte. Amados hermanos, la vida cristiana no es de microwave, no es de sopa instantánea, no es de café listo. ¿Sabe el café listo, verdad? Eso era puro ácido, hermano. Por eso los salvadoreños traemos el estómago todo perforado, porque nos daban café listo, un café que era instantáneo, hermano, pero eso era ácido de batería, ¿verdad? Y a veces queremos que la vida cristiana sea un obrar mágico de parte del Señor, algo instantáneo. No, es un proceso largo de descender las aguas de muerte y de que nosotros veamos la evolución de la vida de Cristo en nosotros. Nosotros no evolucionamos, es la vida de Cristo en nosotros la que evoluciona, amados hermanos. Nosotros no podemos evolucionar, nosotros somos parte del Adán caído. Nosotros, no sé si la palabra sea correcta, pero involucionamos, nosotros vamos al revés, ¿verdad? Pero nosotros no, jamás evolucionaremos, hermano. Nosotros no evolucionaremos, no. Entonces la virtud estaría en nosotros, la virtud está en Cristo, no en nosotros. La virtud está en la iglesia. La iglesia, amados hermanos, ¿y por qué la iglesia? Porque es el misterio de Cristo. Y como la tierra está llena de la gloria de Dios, la iglesia está llena de la gloria de Cristo. Y esa iglesia llena de la gloria de Cristo, al tercer día, el primer día la iglesia separó la luz de las tinieblas y ya no mezcló con las tinieblas. El segundo día reconoció la autoridad de Dios y sacó toda rebelión y toda anarquía de su corazón. Pero el tercer día, amados hermanos, mientras las aguas de muerte bajan, la vida aumenta, la vida de Cristo aumenta en nosotros. Somos aumentados desde el día de Cristo. Entonces continuamos viendo ahí en Génesis 8. Y sucedió que al cabo estoy en el verso 6, y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo iba y venía, al fin y al cabo al cuervo le gustaba el lodo, y si encontraba algo de carroña ahí se lo comía, y es la vida de la carne, ¿verdad? Que le gustan todavía las cosas de la tierra, le gustan las cosas revueltas, le gustan las cosas contaminadas. Así que el cuervo no era un animal fiable para Noé. Tuvo que recurrir a otro animal, a otra ave, que fuera más fiable que el cuervo. La vida de nuestra alma no es una vida fiable. Hay cosas que nosotros creemos que son espirituales, pero solamente es la vida del alma, es la vida del cuerpo. El Señor quiere la vida del espíritu. La vida del espíritu sí es fiable, porque al cuervo no le importaba si había lodo, él se podía enfangar en el lodo. Al alma muchas veces no le importa. El alma es emotiva, el alma es sentimental. El espíritu no, hermano. El carácter del espíritu es un carácter firme y determinado por la vida divina. El carácter del alma no, porque es voluble, es
anímica. Entonces el alma puede creer que está haciendo cosas espirituales, pero la verdad que muchas veces las cosas que considera el alma espirituales son cosas carnales, son incluso cosas mundanas. Por eso me gusta mucho un canto del recobro que dice que cuando más espiritual creo que soy, es cuando soy más carnal. Porque muchas veces el alma nos hace creer que somos bien espirituales. ¿Sabe cuál es la jugada que el alma nos hace, amados hermanos? Vemos el exterior de una persona y lo comparamos con el interior nuestro. Vemos lo que una persona hace externamente y lo comparamos con lo que nosotros somos internamente. Y entonces nos movemos en esa dirección y comenzamos a hacer comparaciones. Y en esas comparaciones es donde fallamos, porque entonces nos creemos espirituales. Pero mientras usted más crea que es espiritual, dése cuenta que entonces es cuando somos más carnales, amados hermanos. Mientras más espiritual creo que soy, es cuando más carnal soy, porque nosotros no somos espirituales. El único que es espiritual es Cristo. Por eso nosotros somos constituidos de la vida divina. Por eso acá, amados hermanos, el cuervo no era un ave fiable, y lo que hace Noé en el versículo 10, estoy en el versículo 10, ¿verdad? Ya no veo, amados hermanos. En el 8, ¿ok? Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces vemos que el cuervo no era fiable, pero la paloma sí. Acuérdense que cuando en el capítulo 1 de Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces solamente aquello que es espiritual sabrá entender y sabrá conocer el tiempo cuando ha de descender la iglesia del arca. Solamente por el Espíritu nosotros podremos saber el tiempo que debemos de ser esa iglesia reproductiva, no a través de medios humanos. Traigamos un grupo de rock, hagamos esto. No, la iglesia saldrá y será reproductiva con relación al mundo cuando el Espíritu de Dios nos dé indicaciones de que es tiempo de ser reproductivo y de que la iglesia se dé a conocer. Lo que se ha hecho actualmente es que se ha traído al mundo para que la iglesia conozca al mundo. Y es un error grave. Miren, esta es la música del mundo, miren, esto es lo que el mundo hace, luces de colores, humo y todo eso, se trajo al mundo a la iglesia. Pero es la iglesia la que tiene que salir del arca, porque el Espíritu indicó que las aguas de muerte ya habían pasado. Entonces la iglesia sale cuando aún las aguas de muerte están. ¿Qué es lo que pasa? Las iglesias mueren. Las localidades mueren, las iglesias se cierran. ¿Por qué? Porque bajaron cuando aún había aguas de muerte. Porque no se movieron bajo la alianza del Espíritu, sino que se movieron bajo iba a decir bajo el canto del cuervo, pero no sé si los cuervos cantan. Por eso me quedé callado, porque dije, no sé si cantan. Pero algo han de decir los cuervos. Roba, como las ranas. Bueno, lo que hagan los cuervos, pero no podemos movernos en nuestra vida cristiana bajo las señales del cuervo. Tenemos el Espíritu de Dios que nos indica el tiempo en que la iglesia debe de ser reproductiva. Cuando la iglesia debe de salir del arca. ¿Para qué? ¿Para conquistar el mundo? No, para levantar un altar al Señor. Eso es lo que hizo el arca. Cuando levantó un altar al Señor, entonces el Señor le dijo a Noé, vas a ser reproductivo, te vas a multiplicar. Nosotros queremos que los hombres nos digan cuándo ser reproductivo. Dios nos tiene que decir cuándo la iglesia es reproductiva, siempre y cuando la iglesia tenga un altar para el Señor. Aleluya. Eso es glorioso, amados. Gloria a Dios. Y como dice el pastor, pasando de la introducción al tema, entonces vamos a comenzar en el tema. Aprendí de él a predicar, hermano, así que no me echen la culpa a mí. Cualquier cosa ahí con el pastor. Vayamos a Mateo capítulo 14, verso 28. Mateo capítulo 14,
verso 28. Yo nomás le digo, pastor, présteme uno de sus bosquejos y me da, ¿creen que eso? Y digo, ¿qué, pastor? Gracias. Y por eso nos brincamos ahora al tema. Mateo capítulo 14, verso 28. Dice de esta manera, Mateo 14, 28. Entonces respondiendo Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué? Cuando Noé salió del arca, el Señor lo encontró, pero Noé tuvo que levantar un altar al Señor. Cuando el Señor subió a Pedro a la barca, el viento se detuvo. La barca significa la iglesia. La iglesia es el lugar seguro, porque Cristo es la constitución de la vida de la iglesia. No la doctrina que la iglesia tiene, no los programas que la iglesia tiene. Cristo debe ser la constitución de la vida de la iglesia, porque el único lugar seguro es la vida de la iglesia. Al final de sus días, cuando usted se muera, el Señor cuando nos muramos, porque todos nos vamos a morir, ¿verdad? Cuando nos muramos, el Señor no nos va a preguntar qué doctrina creíamos, ni qué enseñanza dábamos. El Señor nos va a preguntar si edificamos la iglesia. Eso es todo lo que el Señor va a preguntar. ¿Edificaste la iglesia? Te mandé 40 años, te mandé 60 años, te mandé 70 años, te mandé 80 años a la tierra. ¿Edificaste la iglesia? No le va a preguntar todo lo que hizo, no le va a preguntar todo lo que sabe, simplemente nos va a preguntar si edificamos o no edificamos la iglesia. Si entramos a la barca, cuando el Señor metió a Pedro en la barca, las aguas se detuvieron. Pero Pedro, amados hermanos, me impacta esto, porque Pedro se está hundiendo. Y las aguas de muerte querían cubrir a Pedro. Porque Pedro, amados hermanos, había de ser el canal para que la iglesia se reprodujera y para que la iglesia comenzara en la tierra. Pedro era ese varón constituido de la vida divina, y veo ahora sí las potestades levantándose contra Pedro y tratando de hundirlo y cubrirlo para que la iglesia no existiera. Pero el Señor lo sube y lo mete a la barca, a la iglesia. Ahora, hermanos, solamente en la iglesia nosotros podemos ser constituidos. Gloria a Dios, aleluya. Pedro era un poquito complicado, amados hermanos. Mire, vayamos a Mateo 16, capítulo 22. Mateo capítulo 16, versículo 22. En Mateo 16, 22, dice de esta manera, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque el Señor les había dicho cómo iba a morir y cómo era necesario que él fuera a Jerusalén y padeciese. El versículo 21 dice todo eso. Y padeciese mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, Pedro no creía que el Señor resucitara, porque sabía que si el Señor moría, él también tenía que morir, porque él era un gran discípulo de Jesús. Él sabía que con la muerte del Señor, entonces Pedro le tenía miedo a la vida de la cruz. Nosotros le tenemos miedo a la vida de la cruz. Nosotros tenemos miedo a abrazar la cruz porque en nuestro pensar creemos que es malo la vida de la cruz. Es lo mejor que nosotros podemos desear si amamos la iglesia. Si amamos la iglesia y si amamos al Señor Jesucristo y si queremos ser constituidos de la vida divina, lo mejor que podemos desear es la vida de la cruz. Y Pedro a ese momento no lo entendía y comienza a reconvenirle y decirle, Señor, ¿no? Y el Señor tiene que amonestar a Pedro, ¿verdad? Pero recuerde, a lo mejor pensó el Señor, ¿verdad?
pensamiento mío. Mejor que hubieras hundido Pedro, ¿verdad? Mejor que hubiera sido hasta abajo. Pero el Señor lo preservó y lo metió a la barca. ¿Por qué? Porque es un elemento, es un proceso. No vea su vida en el punto en que está. El Señor se le va a aparecer y el Señor va a intervenir en su vida. El Señor le va a mostrar el propósito por el cual usted está aquí en la tierra. Usted no está aquí por gusto. Los jóvenes no están aquí por gusto. Ustedes no están aquí solamente para casarse. Si se casan, tiene que ser para edificar la iglesia. Si estudian, no tienen que estudiar pensando qué carrera me va a dar más dinero, sino, Señor, ¿con qué carrera yo voy a edificar la iglesia? Ese debe ser el pensamiento de los jóvenes. Entonces, cuando van a escoger una carrera, el parámetro que se utiliza para escoger una carrera en los jóvenes es, Señor, ¿voy a edificar la iglesia con esta carrera o no la voy a edificar? Si se van a casar, Señor, en esta relación, ¿voy a edificar la iglesia o no voy a edificar la iglesia? Uno se casa porque le gustó a los muchachos, porque era esto. Uno se casa por muchas cosas que no son la vida de la iglesia. Pero estamos aquí reunidos como iglesia del Señor, constituidos con la vida de Cristo, para decirle a nuestros jóvenes que si van a estudiar, estudien para edificar la iglesia. Si van a comenzar una relación, comiéncela, que al fin y al cabo tienen que casar, hermano. Es la ley de la vida que se casen. Pero si esa relación no edifica la iglesia o no va a edificar la iglesia, y si no va a terminar en un matrimonio que edifique la iglesia, entonces esa relación no tiene sentido, porque lo único que tiene sentido es edificar la iglesia del Señor. Igual nosotros los adultos, cualquier cosa que hagamos, los empleos que tomamos, las decisiones que tomemos, donde vivimos, tiene que ser exclusivamente para que la iglesia del Señor sea edificada. Sin embargo, para nosotros la iglesia no es tan importante. Para nosotros la iglesia ocupa un plano secundario. Hay otras cosas que tienen el papel primario en nuestra vida. El trabajo, la familia, podemos dejar la reunión por reuniones familiares y podemos dejar la reunión de la vida de iglesia porque no estamos comprometidos para edificar a los santos, no estamos comprometidos para pastorear a los santos. Y esa es las tinieblas en las que hemos caído, donde no comprometemos nuestra vida porque sin compromiso, amados hermanos, somos libres de vivir como queramos en anarquía, sin que los cielos nos gobiernen. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que reconsiderar nuestra vida cristiana e ir delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero tener luz en cuanto a la vida cristiana. Porque si estoy aquí para edificar la iglesia, entonces voy a tener que pagar un precio. Y el precio es la muerte, tengo que morir. Señor, te apoya a esto. Veamos a Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que por la drama y dijeron, pues hermano, no vamos a ver eso ahí, no vamos a ver eso ahí, vayamos al 26:33, Mateo 26:33. En Mateo 26:33 dice de esta manera, respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿A qué le suena eso, amado hermano? Autoconfianza, orgullo espiritual, todo esto, Señor, se va a decir, pero yo soy bien espiritual, Señor, yo no te voy a abandonar. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo abandonó. No solamente lo abandonó, pero a la hora de dar testimonio, veamos el 26, 73 y 75, versículos 73 y 75. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó la palabra de Jesús que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero el Señor no lo dejó que se hundiera. El Señor lo sacó y lo metió en la barca. Es tremendo, hermano. Usted a veces cree que Dios lo ha dejado, Dios no lo ha dejado, hermano. Usted cree que por sus acciones Dios no lo quiere, Dios lo quiere a pesar de sus acciones. Dios no quiere a pesar de la manera en que nos comportamos. Dice que lo maldijo. ¿Sabía el Señor que Pedro iba a hacer eso? Sí, sabía. Pero no lo dejó que se hundiera.
¿Usted cree que el Señor lo va a dejar a usted que se hunda? El Señor no lo va a dejar a usted que se hunda. Hasta este punto, el Señor no ha permitido que nosotros nos hundamos porque Él es la tierra seca. Él es la raíz de tierra seca. La raíz que se mete profundamente hasta encontrar vida y permanecer en la vida. Por eso Él, Cristo, es la raíz de la tierra seca, donde la muerte no tiene poder sobre Él porque tiene límite la muerte sobre Él. Entonces vemos aquí a un Pedro, amados hermanos, que cualquiera de nosotros lo hubiera dejado que se hundiera. Es más, hermanos, le tiramos un ancla para que se vaya bien hasta abajo. Le terminamos de ayudar. Pero el Señor lo sacó, porque las aguas de la muerte lo querían tragar. Y a muchos de nosotros, las aguas de la muerte, estamos aquí esta noche, y a muchos de nosotros las aguas de la muerte nos quieren tragar, pero no lo pueden tragar porque el Señor está con usted. El Señor está de lado suyo. El Señor está de parte suya. Y si Jehová es por usted, ¿quién es contra usted? ¿Quién podrá separarlo del amor de Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni ángeles ni potestades, nada podrá apartarlo a usted del amor de Dios. Por eso la iglesia debe ser importante para usted. Aleluya. El Señor no se lo echó al lomo, pudo haberlo hecho el Señor, pudo haberlo cargado sobre el sopa, pero lo subió a la barca. Y cuando lo subió a la barca es cuando las aguas se calmaron. Cuando nosotros nos comprometamos con la vida de la iglesia, cuando nosotros tomemos compromiso con la vida de la iglesia, veremos grandes cosas, amados. Veremos cosas gloriosas. Veremos la obra de Dios en la tierra. Cuando nuestra vida se comprometa con la vida de la iglesia, cuando nuestro tiempo esté comprometido con la vida de la iglesia, cuando nuestro pensar esté comprometido con la vida de la iglesia, veremos la gloria de Dios en este lugar. Ahorita la vemos, pero ay, chévere, bonito, vámonos, ahí nos vemos el domingo, hermano. Ahorita hablamos con los hermanos de la necesidad de que los varones estemos en la puerta. En algunos estados de aquí de California, de aquí de Estados Unidos, ya están tomando mayor precaución a las iglesias por causa de los incidentes que se están dando. Y necesitamos gente que entienda que aquí en la barca es donde los vientos se van a calmar. Amén. Aquí en la vida de la iglesia, aquí en la barca es donde los vientos se van a calmar. El Señor tiene que estar con nosotros y nos tiene que introducir a nosotros en esta experiencia de la vida de la iglesia. Veamos Juan capítulo 18, versículo 10. Juan capítulo 18, Juan 18, 10. Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, este pasaje es muy famoso, ¿verdad? La levantó e hirió, ¿qué dice? Una espada la desenvainó, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo, hasta el nombre del siervo, ¿verdad? No crea, amado hermano, que Dios ignora a las personas que usted le ha volado orejas aquí en la iglesia. Yo ya lo conoce, ya sabe a quién usted le voló oreja. Pero Dios está tratando con su carácter, ¿no es cierto? Dios está tratando con su carácter. Hemos volado muchas orejas. Mucha gente ya no puede oír la palabra por el espadazo que le dimos nosotros. Sí, ya. Nomás no pueden subir al púlpito y dicen, uy, ese hermano chino ya va a predicar. Coreano, me dicen de todo, me dicen a mí. ¿Por qué? Porque ya le volamos la oreja, ¿no? Sacamos la espada y le cortamos la oreja. Hay muchos marcos por ahí que hemos dejado nosotros por todos los lugares donde hemos andado. El versículo 26, ahí mismo el versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo, hermano, sí que lo andaban siguiendo, lo andaban siguiendo a los parientes para cobrarle lo que le había hecho a aquel, porque lo había dejado sin ya, pero recuerda que el Señor le restauró la oreja. Amados hermanos, lo que quiero que ustedes vean es que Pedro a lo mejor debió de haberse hundido, hermano. Yo creo que si nosotros lo hubiéramos dejado que se hundiera. Y al ver nuestra vida, nosotros creemos que Dios ya se olvidó de nosotros, que Dios ya terminó con nosotros. No, amados hermanos. Dios nos tiene en este lugar porque Él quiere edificar la iglesia. Veamos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2.
el versículo 14. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, vamos a esperar que llegue usted ahí, capítulo 2, versículo 14. Hechos 2:14. Dice de esta manera: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza, amados hermanos, a hacer una declaración de lo que es la vida en Cristo y de quién era Cristo. Y si usted puede leer en su casa todo ese pasaje, hermano, disfrútelo. Ahí habla de los 3 días de la creación, ahí habla de que Cristo es la luz, ahí habla de que Cristo, amados hermanos, es la autoridad celestial, el reino. Ahí habla todo en ese pasaje glorioso, pero miren el versículo 31, verso 31, ahí mismo el verso 31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Recuerde que las aguas fueron separadas y la tierra salió, la vida en resurrección. Nosotros necesitamos entender que estar en el Evangelio es estar en resurrección, porque si estamos en Cristo, estamos en resurrección. Participamos de su muerte, participamos de sus padecimientos, de su muerte, y participamos de su resurrección. La iglesia es una iglesia en resurrección. ¿Para qué, amados hermanos? Para llegar al capítulo 3 y el versículo 12, Hechos 3:12. Ya desde el versículo 11. Y teniendo asidos, al principio del capítulo 3 se había dado la curación de un cojo. Y en el versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos a dónde? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho. ¿Sabe lo que a nosotros nos gusta? Que la gente ponga los ojos en nosotros. Y ahí es donde fallamos, porque no hemos muerto, porque no hemos abrazado la vida de la cruz, porque no edificamos la iglesia, edificamos nuestro propio reino, edificamos nuestro propio ministerio, edificamos nuestro propio nombre. Pero Pedro, amados hermanos, había venido por una escuela larga de fracasos. Las aguas habían comenzado a disminuir, pero no disminuían de golpe. Cometía un error tras otro hasta que aprendió, hasta que dijo: miren, ustedes, este es el punto, esta es la situación. Y comienza él, amados hermanos, a decirles: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como que si por las cosas que se hacen en la iglesia no es por una persona, es por el hombre corporativo que es Cristo en la cabeza de ese hombre corporativo. Todos aquí somos importantes, todos aquí somos necesarios, todos aquí debemos de pastorearnos los unos a los otros, porque no es la obra de una persona, no es la labor de 2 personas, no es la labor de 3 personas, es la obra de todos los santos constituidos de la vida de Cristo, siendo plantados en la buena tierra que es Cristo, donde es el único lugar donde nosotros podemos ser reproductivos. Eso es glorioso, hermanos. Porque no puedo menospreciar a ningún hermano dentro de una localidad. No podemos menospreciar a un hermano porque no sabe mucho leer o porque no tuvo mucha escuela. No, cada hermano aquí es importante. Sí, está constituido de la vida divina. No se está constituido del mundo. No se está constituido de la carne. No se está constituido del alma. Si está constituido de Cristo, ese hermano es la iglesia. Y ese hermano puede edificar al cuerpo de Cristo. Eso es lo glorioso. Porque no queremos oír, amados hermanos, ni carne, ni queremos oír el mundo. Queremos oír a Cristo y queremos oír de su muerte, de su sepultura, y queremos oír de su resurrección entre los santos. Por eso, amados hermanos, miren lo que sigue diciendo Pedro, hermano. Me impacta esto, hermano, lo que les dice. Verso 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho
quiso andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y negaste a dónde? Verso 14, ¿más vosotros qué? Se le olvidó que también había negado al Señor. ¿Por qué no negó también? Pero les está hablando en el Espíritu y les dice, ustedes lo negaron, ustedes negaron al Santo, pero él lo había negado. Pero ¿sabe qué? El Señor después de eso se le apareció. Usted sabe esa parte, ¿verdad? Donde el Señor se le aparece. Creo que es ahí al final del Evangelio de Juan, donde el Señor se les aparece en el capítulo 21 de Juan. Y el Señor le dice, pastorea, apacienta. ¿A dónde se pastorea? ¿A dónde se apacienta? En la vida de la iglesia. Al final eso es lo que el Señor nos va a preguntar. No cuántas veces tenía tu red, no cuánto evangelizaste, edificaste en la iglesia. ¿Apacentaste a mis hijos en la iglesia? Amados hermanos, esto me dejó a mí realmente, Señor, que pueda edificar la iglesia, que pueda edificar a los santos, porque al final, amados hermanos, Pedro, con una solvencia, y esto, al hermano Mario me lo hace recordar mucho, cuando hablé acerca de que nosotros nos reunimos con culpa, y al ver a Pedro hablando de esta manera, si él mismo había negado al Señor, pero él había experimentado el perdón y el amor de Dios. Lo que nosotros necesitamos en esta localidad es experimentar el amor y el perdón de Dios en nuestras vidas, para no reunirnos en culpa y poder edificar la iglesia. No se reúna en sus pecados del pasado, eso Dios ya lo trabajó. No se reúna en sus pecados presentes, pónganse cuentas delante del Señor. Y amados hermanos, Pedro pudo levantarse con la autoridad de decir al que ustedes negaron, al que ustedes entregaron y al que ustedes negaron, pero él mismo lo había negado, pero podía hablar con esa autoridad porque había sido pastoreado por Cristo y había sido constituido de la vida de Cristo, porque tenía comunión con el Señor, porque comió con el Señor, porque se sentó con el Señor, porque recibió del Señor la delegación, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, ese tipo de palabras que el Señor le está diciendo allá en Juan 21, en ese momento de comunión. Esas mismas palabras el Señor las tiene para nosotros. Esas mismas palabras el Señor quiere que nosotros vivamos dentro de la vida de la iglesia con la certeza de que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Incapaces nosotros de servir al Señor, incapaces nosotros de hacer cosas correctas delante de Dios, pero por todo Dios nos toma y nos mete a la barca y no permitirá que el mar nos trague, porque esos son aguas de muerte. El Señor no permitirá, hermano, que seamos tragados por las aguas de muerte. Nos meterá a la vida de la iglesia. Y en la vida de la iglesia tenemos que vivir en la constitución de la vida divina, recibiendo de parte del Señor el alimento necesario y la voz de mando necesaria, donde el Señor nos diga, te he traído aquí para que pastorees, te he traído aquí para que apacientes, te he traído aquí para que cuides, porque al final el Señor lo único que le dirá a usted, edificaste la iglesia, pero estuviste en la tierra, o viviste para tu propio gusto. Oh, amados hermanos, que el Señor nos encuentre edificando. Estaba viendo un documental de una señora que vivió en los campos de concentración de Auschwitz, allá en Europa Oriental, en la época de Hitler. Y el doctor de la muerte, que fue uno de los doctores más crueles de la historia, la utilizó a ella y a su hermana, solo tenían puros gemelos. Ella y su hermana la utilizaron para hacer experimentos. Ella nunca supo qué tipo de inyecciones les ponían, pero después de que les ponían esas inyecciones, ella enfermaba. Y toda la hermana murió. Pero ella logró llegar a Estados Unidos después de que la fueron liberada del campo de concentración, toda su familia murió. Y estando aquí en Estados Unidos, ella siempre tenía la intriga de querer saber qué tipo de virus o bacterias o gérmenes les inyectaban en ese campo de concentración. Y se dio cuenta que estaba libre, o el que había sido asistente del doctor de la muerte, el ángel de la muerte, le llamaban Mengele, se llamaba ese nazi, que era malísimo, hermanos, uno de los hombres más malos de la historia junto con Hitler. Y entonces ella fue y lo buscó, ella le llamó a Alemania y le dijo, no, yo no salgo de Alemania, pero si quieres ven y platicamos aquí. Y ella fue a Alemania, regresó a Alemania y platicó con él. Entonces fueron a Auschwitz, a ese campo de concentración, y ella la hizo que él firmara
una declaración que en ese campo de concentración habían habido crímenes de los más horrendos en la historia de la humanidad. Y él firmó que él era testigo en ese campo de concentración, porque hay un movimiento que dice que eso del holocausto no existió. Entonces ella regresó a Estados Unidos y entonces comenzó a escribir una carta, y en la carta ella decía que perdonaba al doctor al ángel de la muerte. Entonces se la llevó a la persona que le iba a ayudar a escribirla en un inglés correcto. Y la persona la leyó y le dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes ella estaba haciendo la carta, y en la carta decía que perdonaba a ese doctor que todavía estaba vivo. Y la persona que le estaba ayudando a traducirla le dijo, no, tú no necesitas perdonarlo a él, tú no necesitas perdonar al ángel de la muerte, al doctor que te tuvo ahí en los campos de concentración, al doctor que te inyectó, a él necesitas perdonar. Dice que ella dijo, no puedo hacerlo. Y ella se fue a su casa, y estando en su casa, ella tuvo que ser confrontada por el Evangelio. Ella conoció el Evangelio, y entonces ella escribe una carta donde dice que perdona al doctor del ángel de la muerte, libertad en la iglesia del Señor. Nosotros nos reunimos con mucha culpa. Los pecados pasados nos culpan, el fracaso de la vida presente nos culpa, los pecados que tenemos ocultos nos culpan. No nos estamos reuniendo por libertad, y al no reunirnos por libertad no somos productivos dentro de la vida de la iglesia. Vamos y venimos, pero eso no es vivir vida de iglesia. Eso somos una institución, cualquier institución humana, pero no somos la iglesia. Porque en la iglesia se pastorea y en la iglesia se edifica. En la iglesia se cuida. Y si nosotros no estamos haciendo nada de eso, quiere decir que no estamos viviendo la vida de iglesia. Simplemente nos reunimos, pero nos reunimos con la culpa de nuestros pecados. Nos reunimos con la culpa de lo que aún somos, de lo que aún no alcanzamos. Pero el Señor Jesucristo quiere liberarnos de eso, porque Él ya escribió una carta de libertad para nosotros. Y la carta de libertad, hermano, es tan extensa, y usted la puede leer en cualquier punto, y en cualquier punto declarará la libertad y el perdón que Cristo le ha dado a su vida. Usted es libre para reunirse libremente delante del Señor, pero tiene que abandonar su pecado. Tiene que abandonar su vida corrupta y su vida contaminada y dedicarse plenamente al Señor. Tiene que declarar su pecado y tiene que declarar su debilidad delante del Señor. Tiene que ir claramente delante del Señor y decirle, Señor, todavía soy partícipe de este pecado, pero yo quiero ser libre. Y Señor, he leído tu carta donde tú declaras que me has perdonado, y yo creo en esa declaración, y esa declaración me hace libre. Solamente el Evangelio de Jesucristo puede hacernos libres. Aleluya. Solo la palabra de Dios puede hacernos libres. No somos libres por reunirnos, somos libres por creerle a Dios. Somos libres por leer sus estatutos, sus decretos, donde Él declara nuestra libertad, donde Él declara que nos ha perdonado, donde Él no nos culpa de nuestro pecado. Y cuando creemos eso, edificamos la iglesia. Aleluya. Pongámonos en pie, amados hermanos. Oh Señor